la información de último momento tiene que ver con la Andes, por eso le ponemos el foco a este tema con Renato Talavera, que está allí justamente para responder a esas consultas de nuestros televidentes. Bueno, más que nada, bien, gracias Diego también por el saludo. Estamos con el licenciado Pedro Cristioni, que es jefe del Departamento de Atención al Cliente, dije bien, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? De la ANDE, más que nada para responder ciertas consultas o ciertas inquietudes que tiene la ciudadanía. Bueno, gracias licenciado por atendernos primeramente. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con las facturaciones que de repente se dijeron mal? Muchos dicen sobre facturaciones, pero se aclaró que no eran sobre facturaciones. Bueno, muy buenos días antes que nada. En realidad lo que ocurrió fue que hubo un elevado consumo también. Entonces, nosotros en el mes de abril no realizamos la lectura real de los suministros. Del consumo que se realizó en el mes de abril fue un promedio de los meses anteriores, un promedio de los 12 meses anteriores. Entonces, en muchos casos, ese consumo del mes de abril no es un consumo real, sino un promedio estimado. En el mes de mayo ya se regularizaron las lecturas, ya tenemos 100% de lecturas reales de los medidores. Entonces, en el mes de mayo va el consumo que corresponde al mes de mayo, más la diferencia en muchos casos que no se pagó en el mes de abril, que no se registró en el mes de abril. Entonces, muchos usuarios se acercan a la sede central a realizar sus consultas sobre sus facturaciones. Esas consultas que realizan acá en forma presencial también lo pueden hacer a través de la página web de la ANDE, entrando en www.ande.gov. Hay un icono de factura donde puede ingresar y puede ver factura de mes a mes de cuánto fue su consumo, y también puede imprimir esa factura a través de la web y pagar en cualquier punto de las redes de pago disponibles en el país. O sea, cuando hubo un aumento de consumo también porque la gente se quedó más en la casa también, ¿verdad? Y sí, es lógicamente, durante la pandemia hubo mucho consumo. ¿Por qué? Porque la gente estuvo más en su casa también. Nosotros tuvimos 2 meses en donde era una cuarentena total, donde lógicamente el consumo en los hogares también hubo un consumo mayor. Entonces, al hacer la lectura del mes de abril, nosotros hicimos mediante un promedio de consumo. Nosotros no podíamos ponernos a los lectores a que realicen la lectura. Hoy ya después de la fase 2 se normalizaron esas lecturas. En realidad en la fase 1, los lectores del 1 de mayo ya están con la lectura real de los medidores. Entonces, el consumo o la lectura que tenemos del mes de mayo ya es real. Y ahí va la diferencia de consumo que no se registró en abril, que en muchos casos fue por el promedio del consumo, y ese consumo en realidad fue menor a lo que realmente se registró en el medidor. Y ahora en el mes de mayo se va toda la diferencia. ¿Qué pasa con los usuarios? Hablamos de cuántos usuarios en promedio fueron los que tuvieron esta anomalía, por así decirlo. ¿Cómo se pudo subsanar el error o cómo hay que subsanarlo de repente? Bueno, vamos a decir que subsanar ya se subsanó con la lectura de mayo. Con la lectura real de mayo nosotros ya tenemos el consumo que registró el usuario desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. Ahora con el mes de mayo a regularizarse las lecturas, ahí es donde hubo una facturación de más, porque lógicamente el local estuvo cerrado. Entonces, esa factura sí nosotros estamos corrigiendo. De esa factura es la que se decían que había alrededor de 40.000 facturas, y hoy ya estamos corrigiendo alrededor de 30.000, ya queda muy poco por corregir de eso. Pero son solo esos tipos de usuarios los que tuvieron ese inconveniente, aquellos locales que estuvieron cerrados, y lógicamente no se tendría que registrar ningún consumo, y nosotros igual enviamos un promedio de consumo. ¿Y cómo se saca el promedio considerando que prácticamente estuvo cerrado? O sea, si el El consumo promedio, es cero, o sea, si el consumo te digo, es cero, no, ¿dónde está el promedio? No, esa es la parte que no entiendo, licenciado. Sí, te explico primero cómo nosotros realizamos la facturación y el consumo. Nosotros tenemos lectores que van mes a mes a tomar la lectura. Al declararse la pandemia, ¿verdad?, y las medidas sanitarias, nosotros dejamos de enviar los lectores a los hogares para que tomen la lectura de los suministros. Como nosotros dejamos de enviar los lectores, nosotros realizamos el promedio de consumo de los 12 meses anteriores para la facturación del mes de abril. Si un local estuvo cerrado y no registró consumo en esos meses, en ese mes de abril,
ahora en mayo ya se regularizó la lectura, entonces los lectores toman la lectura del mes de mayo y se corrige ese promedio que se le facturó en el mes de abril. Podríamos, ¿qué tal, licenciado? Buen día. Y para graficar un poco, porque creo que es lo que le confunde a la gente. Si a mí en abril me vino una factura por 1.200.000 guaraníes y yo cerré mi negocio, no estaba, en mayo ustedes realizaron en teoría esta nueva lectura. ¿Cuánto me va a venir realmente en mayo? Yo tengo que abonar ese 1.200.000 que me vino. ¿Cómo es para hacerlo un poco más gráfico para que la gente lo entienda? Porque hay muchas dudas, mucha gente dice, nunca jamás pagué este monto, no puede ser que me venga este monto, yo no estuve en casa. Entonces son un poco experiencias que tenemos que nos van llegando y nos gustaría poder aclararle la situación a todos nuestros televidentes. Sí, así mismo. Como, acá en Ande en realidad nunca hicimos el sistema de que el cliente debe abonar primero y luego reclamar. Eso quiero dejar bien en claro. Muy bien. Por eso la gente se acerca primero a hacer sus consultas en un departamento de atención al cliente, y si existe dudas o consultas, aclaramos todo eso y luego se acerca a la caja a abonar. Y por eso instamos a los usuarios que no realicen el pago si tienen dudas. Okay. Nosotros habilitamos un icono en la página web de ANDE que se llaman reclamos de facturación, donde el cliente puede ingresar con su nombre, apellido, número de NIS. También le da la posibilidad de alzar un archivo. Ese archivo puede ser el video de su medidor para que nosotros analicemos la lectura y en caso de que sea factible corrijamos la facturación. Si la facturación está bien, le damos retorno a ese reclamo que hacen, aclarando sus dudas, ¿verdad? Vos me decías qué pasa con un local que estuvo cerrado y ahora en el mes de abril le vino 1.200.000, me decía más o menos el ejemplo, ¿verdad? Claro. Bueno, si es que en el mes de abril se le fue ese importe y el local estuvo cerrado, es porque lógicamente el promedio de consumo que tenía ese local era eso. Claro. Ahora el mes de mayo, nosotros al tomar la lectura real, lógicamente vamos a corregir ese importe. Ajá. Esos importes ya se están corrigiendo. Es por eso que muchas veces le instamos al cliente que no abonen su factura si es que tienen dudas al respecto. Ya. Es decir, cuando licenciado usted nos dice en mayo realizamos la lectura, ustedes tienen la posibilidad de ver el consumo de marzo, abril y mayo en forma independiente, o nuevamente lo que se hace es un promedio. No, nosotros en marzo hasta el 15 de marzo tuvimos la última lectura real. Ajá. Abril enviamos un promedio de consumo y ahora el mes de mayo el mes de mayo que pasó ya tenemos la lectura real de los suministros. Entonces lo que hacemos tenemos la lectura real desde mayo a marzo. Ajá. Lo que hacemos es un prorrateo de consumo, sacamos cuánto es el consumo por kilowatt por día y eso hacemos por 30 días por el mes de abril. Si es que no registró consumo en el mes de abril, eso se tiene que notar con la lectura del mes de mayo ya. Ya. Y las personas que hayan realizado su reclamo, que de repente ya tengan su contraseña, ¿tienen que aguardar a que ustedes se pongan en contacto con ellos o cómo deben actuar? Así mismo es. El usuario realiza reclamo a través de la web, eso da un número de reclamo y nosotros le hacemos el retorno ya no quiero decir el plazo de días. Ajá. Para no, pero sí hacemos un plazo de 3 a 4 días, hacemos el retorno para los usuarios. Perfecto. Bien, excelente, licenciado, le agradecemos su tiempo, esperemos que se puedan subsanar todos estos problemas, estos inconvenientes, y nos reitera hasta qué mes no va a haber corte de suministro por falta de pago. Cortes por impago no vamos a tener hasta el 30 de junio. Okay. Perfecto. Licenciado. Entonces, muchísimas gracias. No es nada, las órdenes. Licenciado, una última de mi parte. ¿Cómo era el pedido que estaba haciendo hace rato? Que le pida a la gente, por favor, que no venga y se aglomere, que a ver cuáles son los trámites que se puede hacer vía web, ¿verdad? Bueno, en estos últimos días tuvimos largas filas aquí en la sede central de ANDE. Eso también se debe a que nuestro salón está preparado para albergar aproximadamente 200 personas. Entonces, hoy por medidas sanitarias y en cumplimiento de las medidas, solo estamos incluyendo 40 personas en dentro del salón. Sí. Una vez que van saliendo las personas que son atendidas, vuelven a ingresar otras personas y es por eso que se hace muy lento la atención.
Entonces, ¿cuáles son los trámites que se pueden hacer por web, por ejemplo? O la aplicación o llamar al... Las consultas que se pueden hacer a través de la web son todas, presentación de solicitudes, pueden hacer reclamos de consultas. También, lo único que no se puede hacer a través de la web es el fraccionamiento de las deudas. Es decir, ya Sí, porque es presencial, porque se requiere de la firma del titular y un previo negociamiento con el cliente, de cuántas cuotas van a hacer, cuánto sería la entrega inicial. Por eso nosotros vamos a hacer el fraccionamiento automático de las deudas de marzo, abril, mayo y junio. Para que no incluso vengan... Para que no vengan. La gente que están viniendo son clientes que tienen deudas anteriores a marzo. Son gente que inclusive tienen deudas de diciembre, algunos de enero, febrero. Entonces esas deudas no se van a incluir en el fraccionamiento automático. Las que se van a incluir son deudas a partir del mes de marzo, que fue el mes donde se declaró la pandemia. Gracias, licenciado, por el tiempo. No es nada. Bueno, Diego, Eva, también se le pide a la gente que trate de no venir debido a la capacidad limitada que tiene la ANDE en este momento, que a causa de la lluvia aparentemente hoy tiene poca afluencia de usuarios. Sí, así mismo, bien, súper interesante, Rena, lo que pudimos recabar en esta entrevista, así que te agradecemos a vos también el excelente trabajo. No, muchas gracias también, y también a la señora Divina, que fue divina con nosotros. Divina Mendoza. Sí, muchas gracias a la señora Divina, muy divina de su parte. Bueno, Sí, gracias a ella también entonces. Hasta pronto. Saludos.